Hoy tengo la oportunidad de presentar a un charlista especial porque esta es su segunda vez y tenemos el placer de tenerlo de nuevo aquí en la 9.5. Raúl Aliaga es especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos con formación en matemáticas y ciencias de la computación, nada más y nada menos. Ha trabajado en industrias como los videojuegos, fintech y consultoría y se define a sí mismo como viajero por accidente, aprendiz constante de idiomas y fan de Mario Kart. Levanten la mano los fans de Mario Kart. En esta charla, Raúl nos invita a mirar de frente a un cambio inevitable. La inteligencia artificial transformó cómo construimos productos, pero no cómo los estamos llevando a los mercados. Los canales tradicionales están perdiendo eficacia y una nueva plataforma de marketing está emergiendo. ChatGPT, a Google no le gusta esto. En donde la memoria y el contexto serán la nueva ventaja competitiva. Pero desde Latinoamérica nos hacemos la pregunta, y es urgente. OpenAI tirará una moneda, cara ganan ellos, sello perdemos. ¿Qué vamos a hacer, Raúl? El estado es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la introducción. Eso me ahorra presentarme acá en el título. Pero bueno, muy buena introducción de lo que vamos a conversar. Estos son los contenidos. Vamos a hablar de cuál era esa moneda, el impacto de la IA en el éxito de las startups y ahora es crecer, dado el desarrollo, y vamos a identificar un patrón de cómo plataformas de distribución de nuevos productos y servicios han estado funcionando y cómo ese patrón se está repitiendo ahora. Y por qué el hecho de que todos quieren tu tiempo y contexto hace que potencialmente OpenAI surja como un jugador fundamental en todo esto. Y vamos a hablar de cómo las plataformas se abren y se cierran para capturar valor, y ante eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la moneda? Que ChatGPT, OpenAI a través de ChatGPT y ahora, por ejemplo, Atlas van a querer convertirse en la plataforma de uso de inteligencia artificial más masiva, con más uso, con más retención de usuarios día a día. Y lo van a hacer con nuestra ayuda, lo queramos o no, y lo van a hacer a nuestro desmedro, lo queramos o no. Doy de antemano créditos a Brian Balfour y Eric Seufert. A Eric le tomé el clickbait título de esta charla. Y Brian Balfour habla de estos ciclos. Cuando postulé a la charla hace 4 o 5 meses, escribió sobre esto y considero que estas son conversaciones importantes que tenemos que darnos como comunidad de emprendedores y gente que trabaja en tecnología desde Latinoamérica, porque estas conversaciones suelen ser bastante estándar en el mundo anglosajón, en el norte global, pero con esto quiero compartirlo con ustedes. Bueno, el impacto de la inteligencia artificial en el éxito de startups hoy, para muchos, está siendo muy crítico, porque, por ejemplo, como vemos en el gráfico ahí, Lovable, Windsurf y Cursor han estado ganando mucho dinero con su suscripción de los usuarios que pagan por desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que esperan de alguna manera lanzar. Se habla de esta democratización de la creación de aplicaciones y servicios. Y no sé si todos vieron o todos saben, pero por ejemplo el sitio web de esta misma conferencia fue hecho por Fabián con inteligencia artificial, íntegramente. Y lo único que él necesitó fue tiempo, y cada vez se necesita más tiempo para poder hacer cosas que son perfectamente funcionales para lo que uno podría necesitar o para ya empezar a ofrecer un producto y servicio que genere ingresos. Pero si todos pueden escribir y desarrollar aplicaciones, ¿cómo encontramos entre este pajar de montones de productos y servicios algo que nos sea útil? Entonces, dado que el desarrollo está siendo cada vez más accesible y es cada vez más fácil y solo toma cada vez menos tiempo poder llevarlo a algo como un minimal viable product, hay que recordar que el desafío principal es crecer. Si vemos, por ejemplo, en este funnel de lo que es el Venture Capital, 1027 startups obtienen un financiamiento de semilla, pero solo 40% llega a la siguiente ronda
y así va disminuyendo hasta como un 1%. O, por ejemplo, lo que fue la guerra de la entrega de comida en Estados Unidos, que fue como una batalla campal por crecer por market share. O lo que fue, y continúa siendo un poquito la pugna entre Uber y Lyft en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, en este contexto donde todo el mundo puede desarrollar estas aplicaciones y nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos hacemos descubribles a potenciales usuarios? Hay que recordar que el conocido, que es más o menos o incluso mediocre, le va a ganar al experto y al mejor en lo que hace, que nadie conoce. Y saco a colación esta foto que tomé hace mucho tiempo en la Game Developers Conference de San Francisco, que es una conferencia sobre el desarrollo de videojuegos. Y aquí muestra dos ejes que son calidad, así como en el eje horizontal es baja calidad, alta calidad, y en el eje vertical es bajo marketing, mucho marketing. Mucho dinero gastado en marketing. Y por supuesto, algo que es de alta calidad, que recibe mucho marketing, genera 83 millones de dólares de retorno. Pero la pregunta es, ¿será que si hago algo bueno, que no le hago tanto marketing, le va a ir mejor que algo mediocre a lo que sí le meto mucho marketing? La respuesta es que no. Es simplemente no, porque lo mediocre conocido le va a ganar a lo que es bueno que nadie conoce. Y dado que este desafío siempre ha estado presente en plataformas anteriores, muchos de los productos y servicios que han sido exitosos en el pasado lo han hecho porque han aprovechado un nuevo canal de distribución que ha salido. Por ejemplo, cuando nació toda la industria del SEO, del Search Engine Optimization, Yelp logró colocar todo el contenido de las reviews de sus restaurantes de forma que fueran indexados por Google de manera apropiada, de forma que cuando alguien estaba buscando algo siempre pudiera encontrar algo de Yelp. O, por ejemplo, cuando Facebook abrió su plataforma para poder integrarse y colocar cosas en el feed directamente, Zynga, que desarrolló Farmville, uno de los primeros juegos en Facebook, nos llenaba de spam, claro, muchos años, quienes podrán recordarlo. O, por ejemplo, cuando se abrió la iTunes Store, como una plataforma donde hacer aplicaciones, el primer juego que la rompió era Angry Birds, que digamos, juegos como esos en Flash habían miles, pero ellos fueron los primeros que lograron estar ahí. O, por ejemplo, otro canal que fue crítico para una empresa que es más como B2B, 2C, como Dropbox. Quizás se acuerdan cuando decía como, invita a un amigo y te damos más espacio. Y después, claro, tú spameabas de todo el mundo así como quiero más espacio, y así Dropbox empezó a ganar mucha gente, como esa forma de viralizarte a través de la red de contacto. Eso fue como algo en lo que ellos fueron pioneros. Entonces, dado esos antecedentes, es que podemos decir que existe un patrón de hacer estas cosas. Y aquí el patrón lo presento haciendo un pequeño homenaje al patrón de startups de Eric Cartman en South Park, que decía así como Startup, Cash In, Sell Out and Bro Down. Pero aquí le vamos a llamar Hook In, Scope Out, Open Up and Lockdown. Entonces, ¿qué es lo que significa Hook In? Primero, una plataforma se establece como la más atractiva para usar. Por ejemplo, haciendo una propuesta de valor que es gratis o muy rápida, o buscando ocupar todo tu tiempo, o haciendo que las decisiones que se toman para poder crecer en usuarios subordinan a todas las demás. O sea, no importa si quemamos plata, no importa si tenemos que financiar con cantidades obscenas de plata lo que estamos haciendo, no importa si la estamos perdiendo, lo importante es ganar usuarios. Y donde la rapidez lo es todo. Bueno, ojo, haciendo honor como a la referencia que había dicho, Brian Balfour habla de un ciclo de 3 etapas. Yo lo puse esta de mi cosecha. Pero él habla, por ejemplo, aquí, cuando digo scope out, él habla de que las plataformas, cuando logran ser lo suficientemente grandes, tienen que identificar cuál es su ventaja competitiva, como su moat en inglés, que es como el foso que defiende el castillo que ellos han construido lleno de gente. Por ejemplo, cuando pensamos en Google, la data de búsqueda era una masiva base de datos de cuál es el interés de la gente y con qué matices. Por ejemplo, Facebook, cuando te decía cómo tenías que agregar a todos tus amigos, etc., Facebook tenía el grafo de relaciones, como genuinas de la gente,
Y eso era algo que cualquier otra red social no necesariamente iba a tener. O, por ejemplo, Apple, cuando tenía la iTunes Store, hizo un ecosistema de aplicaciones atrayentes para propietarios de dispositivos caros de Apple, gente que estaba dispuesta a pagar por cosas. O la estrategia que usa Android, que es de masividad, simplemente decir, nosotros estamos en todos lados y estamos integrados con todos los servicios de Google. Después, cuando logran identificar esa ventaja, entonces abren su plataforma mediante una API, teniendo ya muchos usuarios y sabiendo cómo defender esos muchos usuarios, entonces pueden ofrecer a otras startups que vengan a ofrecer sus productos y servicios o a integrarse con sus productos y servicios a la plataforma. Entonces, estos productos y servicios pueden ofrecer una propuesta de valor aumentada dada la integración con la plataforma. Y eso genera un círculo virtuoso, porque mientras más aplicaciones hay en el ecosistema, entonces hay más valor para los usuarios de estar en ese ecosistema y por lo tanto más usuarios llegan y al haber más usuarios hay más valor para los desarrolladores de hacer aplicaciones en ese ecosistema. Y así. Y después, una vez que ya sienten que están como con la hegemonía, se cierran para poder capturar ese valor y quedarse con ello. Entonces, por ejemplo, se crean versiones de la plataforma hechas, por ejemplo, por iTunes o cosas que están dentro de Google, etc., de las aplicaciones más populares de otras personas. Las aplicaciones más chiquititas se convierten en features de la plataforma. Se cobra un porcentaje alto y creciente de los revenues que generan las aplicaciones en la plataforma como una suerte de impuesto. Y también cualquier posibilidad de descubrimiento, de marketing, de promoción, de distribución que entregaban a las aplicaciones se empieza a cerrar y empiezan a crear una red de publicidad propia, como lo ha hecho últimamente iTunes. Entonces, si ya pasó antes, va a volver a pasar. Y, por ejemplo, si vemos estas partes como aisladas de lo que ya pasó antes, por ejemplo, lo podemos ver en el ciclo completo cuando pensamos en Google, desde 1998, cuando se fundaron, hasta el 2015 aproximadamente, donde Google entrega resultados simples, rápidos, un diseño minimalista y sin fricción, donde googlear algo se convirtió en el sinónimo o en la definición de buscar algo en Internet. Y después empezaron a generar datos masivos, un algoritmo que mejoraba con el uso, empezaron a identificar cuál era su ventaja. Y cuando se abrieron toda la posibilidad de que tú pudieras hacer este Search Engine Optimization. Es una manera de integrarse con la plataforma. Y nace como industria, se integran con otras aplicaciones, con Google Maps, etc. Pero después cuando empieza el lockdown, o los que conocen el término el shitification, el balance entre los resultados que son sponsor y los que son de entrega orgánica se empieza a perder. Hoy día cuando están buscando algunas cosas, si es que no colocan cosas demasiado específicas, ¿cuántos resultados sponsors revisan de los primeros 10? Pueden llegar a ser 7, así una cosa obscena. Y, por ejemplo, si es que están buscando información sobre hoteles o sobre vuelos, Google tiene como su propia solución. O sea, ¿a quién le importa Booking? No sé si recuerdan, pero habían muchas aplicaciones de búsqueda de vuelos, que todas murieron. Y si lo vemos, por ejemplo, con Facebook, partieron diciendo, no, aquí tenéis que estar en Facebook porque tus amigos, etc. Ellos crearon el newsfeed infinito, que tú pudieras como scrollar siempre. Antes era como que si había un contenido estático estaba ahí. La idea de que tú estuvieras como agitando constantemente la aplicación y que te diera como constantemente más updates era rara. Y se convirtió como en la plaza pública de facto, como que todos tenían que estar ahí. Y ¿cómo se llama? Cuando ya identificaron estas ventajas como el grafo social, el feed personalizado, etc., empezaron a decir, bueno, tenemos que abrirnos. Y alrededor del 2007 abrieron su API y empezaron a decirle como convierte tu aplicación en una aplicación social y salieron juegos como Farmville, Pet Society, quizás algunos se acuerdan. Y eso se convirtió en un canal de crecimiento explosivo para juegos y aplicaciones. Y también crearon el Facebook Login y el Facebook Pages. Antes cualquier negocio que tenía que, así como tenéis que estar así en Internet, era como, tenéis que tener tu Facebook page. ¿Y qué hicieron después? Cerraron el acceso, botaron a cero todo lo que tú podías hacer como con tu Facebook page, ahora tenéis que pagar. Y ya como integrarse como que ya no tenía mucho sentido, o sea, había que finalmente pagar. Y lo mismo con la iTunes Store. Por ejemplo, yo he visto varios analistas de tecnología que dicen así, no, lo que pasa es que
crearon el teléfono más rico y por eso así como que bacán. Y es como, loco, no. O sea, si miráis la historia, iTunes, no hay que pensar en el iPhone, hay que pensar en la iTunes Store. Y eso partió con el iPod, partió con iTunes, partió con música. Y cultivaron por años una audiencia de gente dispuesta a pagar mucha plata, que tenía su tarjeta de crédito metida en la iTunes Store, dispuesta a pagar por contenido haciendo un clic. Eso es casi o más importante que el device rico que ya sabíamos que Apple podía hacer. Entonces después cuando tienen eso y lanzan el teléfono, tienen una integración vertical de hardware, software, contenido, una experiencia de usuario premium, y todos los demás como que no podían tener ese nivel de integración. Y después lo abren y dicen, ahora ustedes, developers, pueden hacer aplicaciones en la iTunes Store y pueden llegar a miles de usuarios que tenemos que están dispuestos a pagar plata. Entonces, todos tenían que tener una aplicación. Y quizás los que estaban trabajando en ese tiempo, en cualquier cosa, te decían, oye, pero ¿y no me voy a hacer una aplicación? Y bueno, Angry Birds, Cut the Rope, muchos juegos se volvieron juegos virales, gratis. Y también surgió el concepto, there's an app for that, que para cualquier cosa que se te ocurriera había una aplicación. Pero después se empezó a encerrar y es cada vez más costoso, crecientemente costoso estar en la iTunes Store. Te quitan 30% del revenue, ahora lo bajaron un poquito a 15%. Ponen restricciones en la app, etc. Y tampoco, incluso ya estar en la iTunes Store ya casi no importa, como que tú buscas algo y te ponen primero un ad y tú tenés que pagar ahora por ads dentro del iTunes Store. Entonces, es vida passieren. Ahora está pasando de nuevo. ¿Y cuál es el juguín? Que partió en 2022, ChatGPT tiene, si ustedes buscan las stats, no quise colocar el gráfico porque me queda feo, pero si buscan, ChatGPT tiene más usuarios diarios activos que todas las otras plataformas juntas. Y acaban de lanzar Atlas, un browser. Y bueno, ya como el scope out, como cuál es la ventaja, vamos a hablar un poquito más de eso con respecto a ChatGPT, pero todas están tratando como de posicionarse. Y la apertura va a ser inminente y el cierre va a ser inevitable. Porque todos quieren tu tiempo y contexto. O sea, ChatGPT plantea, dado que somos los más masivos, vamos a hacer lo que va a ocupar todo el mundo. Cloud trata de posicionarse, de Anthropic trata de posicionarse como el más confiable, como que hablan de precisión, privacidad, seguridad, etc. Que es como una de las cosas, una de las quejas o de las preocupaciones que la gente tiene con respecto a inteligencia artificial. Y eso también les permite enfocarse, por ejemplo, en empresas. Gemini de Google es un fuerte contendor porque ellos tienen un nivel de integración y de datos que no necesariamente los otros tienen. Y un fuerte contendor, tienen mucha infraestructura, muchos datos, ellos pueden jugársela. Por tal vez, o sea, porque aquí se postula, o hay una hipótesis, que ChatGPT va a ser el que domine, pero tal vez no es así, tal vez puede ser Gemini. Y Copilot tiene una integración con todo el ecosistema Microsoft y está enfocado en desarrollador y productividad. Y también esto puede ser un posible segundo lugar. O sea, por ejemplo, en casi todas las plataformas como que uno domina, pero en mobile podríamos decir, mira, fueron dos ganadores. O sea, hay un primer lugar que es como iTunes por plata, pero por masividad, etcétera, fue Android también. Y puede que incluso tengamos un equilibrio de tres. O sea, gente que está enfocado en empresa, desarrollo y persona. Ahí es algo que estamos viendo en tiempo real. Entonces, el foso, el moat que va a construir OpenAI, que se postula, para poder defenderse, es que el contexto o memoria del usuario, como una suerte de el cerebro tuyo a través de todas las interacciones y el uso que le he dado, ya está ahí y es costoso para cualquier aplicación que diga, si tú colocas todo tu conocimiento y todas tus cosas conmigo, entonces yo te voy a dar buenos resultados, y es como, ¿para qué? Si ya está en OpenAI. Entonces, para muchas con OpenAI y acceder a ese contexto, a esa memoria mediante una API que ellos van a controlar y que va a permitir integración con sistemas externos y que además va a permitir recomendar a los usuarios cuando están haciendo cosas, tal vez esta aplicación te podría servir. Entonces, estos modelos de recomendación emergentes, que pueden ser un nuevo canal de publicidad, de distribución, para ganar usuarios, pueden ser clave, porque con la memoria de todas las cosas que a ustedes les interesan, que le preguntan a ChatGPT y que conversan, las recomendaciones de productos o servicios relevantes va a ser muy personalizada. Y cuando la postulación de cómo cuando se empiecen a abrir es que una de las propuestas va a ser intégrate porque la recomendación
va a ser importante. Casi todos los otros canales de distribución o marketing o crecimiento están saturados, entonces el que haya uno nuevo va a ser importante. Entonces, mira, nosotros como OpenAI podemos recomendarte de forma personalizada en base al contexto y no solamente podemos recomendar, sino que además tú puedes como aumentar la propuesta de valor de lo que estés haciendo al integrarte con nosotros y ofrecer cosas que están solamente accesibles con nosotros. Y ahí va a ser como un poco una carrera armamentista porque quienes ocupan el nuevo canal más rápido efectivamente ganan. Entonces, digamos, los 4 jinetes del apocalipsis se van a alinear. ¿Y qué se debe hacer? Balfour postula evitar la réplica por parte de la plataforma como una app completa o ser una mera feature, o sea, tratar de dominar la interfaz con el usuario, o fomentar flujos de trabajo que sean intrínsecamente más valiosos que son un chat. Es decir, por ejemplo, si es que tú estás trabajando con video, que haya como cosas que tú tengas que estar editando en el video. Si es que estás trabajando con visualización 3D de cosas tangibles, entonces que eso sea parte fundamental de la experiencia de usuario, etc. O con datos y metadatos propietarios. La curación de datos, captura con dispositivos, hardware, limpieza, etc. Porque, como dice otro autor que se llama Alex Rampel, el desafío es que las startups que están innovando versus los incumbentes que tienen marketing y distribución, la pregunta es si las startups logran distribución antes que los incumbentes logren innovar. Y antes como que esa pregunta no era tan discernible, pero con todo el antecedente histórico ahora sí es dudosa. Porque los desarrolladores hoy día de aplicaciones, de startups, están como peleando contra un incumbente que es como el monstruo que está ahí en el fondo, a través de este canal de crecimiento que sería el puente, y están peleando al mismo tiempo con la competencia que está detrás y con unos ratones maleteros que están destruyendo el puente en algún momento para quedarse con tu valor. Me costó mucho hacer esa imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tu startup quiere competir globalmente en inglés, en el norte global, entonces conoce este juego y juégalo bien. Escoge bien tu integración, con cuál de los servicios integrarte cuando se lo abran, hazlo rápido y prepárate para el inevitable cierre. Si eres una startup que compite en contextos distintos al anterior, pero quiere usar inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, no necesariamente el norte global, con un enfoque, por ejemplo, latinoamericano, etc., identifica ventajas de robustez y úsalas, que era como esa experiencia de usuario, los flujos de trabajo que son más propietarios o los datos. Porque los ganadores del mundo anglosajón eventualmente pueden ser los incumbentes que en el futuro se pueden comer tu mercado. Y van a ser los incumbentes que se van a comer la innovación que tú estás haciendo de manera local. Si no eres ninguno de los casos anteriores, van a hacerte consiguiente de inversión, porque si no estás hablando de inteligencia artificial, casi nadie te da la hora. Enfócate en cosas que serán cada vez más necesarias en un contexto donde hay mucha inteligencia artificial, como por ejemplo la confianza, temas relacionados con regulación, reputación, cosas tangibles, o apuesta por datos propietarios. Es como la misma cosa que estaba hablando Balfour, pero incluso uno lo puede como mirar desde un punto de vista estrictamente de ingeniería. Si lo preguntan a cualquier líder técnico, ¿qué es lo que podemos hacer para poder resistir toda esta como guerra civil que está pasando con la herramienta de inteligencia artificial, etcétera? Al final todo parte con los datos. Y tú puedes hacer una base de datos que es propietaria, como por ejemplo, acá está Seba Wilson, que en su emprendimiento él construyó una base de datos que todo el mundo era como, ¿pero quién va a hacer eso? Bueno, él lo hizo. Él apostó por eso. Y apuesta por valor de largo plazo. Personas, educación, comunidades. Si ustedes han asistido a cualquiera de las charlas que hay acá respecto a inteligencia artificial, han visto cosas y al final hay un tema que es como muy recurrente. Todas las habilidades o todas las cosas que son relevantes o clave respecto a inteligencia artificial no tienen nada que ver con cosas técnicas. Son habilidades blandas, son pensamiento crítico, son entender o cuestionar las cosas de una manera distinta y articularse en comunidades de una manera distinta. Y se me ha acabado el tiempo, creo. Más que una pregunta, es como me quedó dando vuelta mucho un concepto que nombraste al principio y que siento que también hemos hablado mucho estos días, que tiene que ver como con la mediocridad y lo mucho que le tememos como a que quizás esta misma como revolución nos haga sacar peores productos, como en esto de querer competir por sacar más y que cada vez el feature crezca más y como que sea esta como especie de ambición por subirse al carro. Hemos hablado varias veces como del tema de la mediocridad.
Y me queda dando vuelta en relación a como en qué parte de estas 4 fases que identificáis tú y como que nos estáis mostrando en cada lámina un poco cómo fue creciendo cada cosa, ¿crees que se arriesga esa mediocridad? Como, o en qué parte se puede identificar quizás que estamos perdiendo como el rumbo en esta como ambición de crecer y de subirnos a un carro. No sé si se entiende, es más como una Eh, reflexión que una pregunta, pero sí, quiero como compartirlo. vale. Sí, yo creo que en la parte como de la apertura, en el sentido de que esa mediocridad tú la puedes juzgar porque tú conoces bien lo que haces, conoces bien la competencia, pero potenciales usuarios de lo que tú estás haciendo no la conocen. Entonces, por ejemplo, ese juicio de mediocridad o, por ejemplo, al revés, de que tú, lo que tú hiciste es mejor, ¿mejor para quién? Entonces, de repente, eh, la pregunta que surge cuando tú estás trabajando cosas es, si yo tuviera que invertir los próximos 3 meses, si nosotros como equipo tuviésemos que invertir los próximos 3 meses en hacer algo que nos hace que nuestra aplicación sea mejor versus que nuestra aplicación sea más conocida, pese a todos los problemas que podemos mejorar en esos 3 meses para que sea mejor, eh, lo que estoy motivando con esto es que probablemente el que sea mejor no te va a servir tanto. Porque no necesariamente vas a llegar a más gente. Y eventualmente se te va a acabar la plata y vas a perder a la competencia. Pero si tú llegas a más gente y te llega más plata, entonces tienes oportunidad de mejorar en el futuro. Y eso cuesta muchísimo cuando uno está en el día a día, como tomar un paso atrás y centrarse en eso. O sea, saber hasta qué punto es good enough. ¿Y cómo se depura eso? Oli. Pero ¿cómo hacer un plan o qué recomiendas para evitar ese momento a ver, voy a replantear de nuevo. Para no llegar a esa crisis en donde tú tomas una decisión de si es la plata o es el producto, como en qué de esas 4 etapas, de acuerdo a la pregunta de la Fran, tú puedes hacer como agarrar eso a tiempo, como desde tu experiencia. Claro, es que ahí es muy contextual para cada startup. Pero toma un ejemplo. Ah, creo que ayer le comentaba a alguien que vi por ahí. No, creo que se fue. Pero que llegué a hice una consultoría para una empresa en donde tenían 2 proyectos que estaban como ponderando. Es una empresa B2B que ofrece acceso a una plataforma de datos para bancos, financieras y proveedores de material para hacer proyectos de infraestructura como energía, puentes, etc. Una cosa bien nicho, bien especializada. Y resulta que todo su sitio estaba en inglés y español. Y tenía mucha gente de Brasil, entonces se preguntaban, ¿valdrá la pena localizarlo entero en portugués? Y otra cosa era la hipótesis de que queremos mejorar la retención de nuestros usuarios, que se suscriben por un año, queremos que vuelvan a suscribirse al final de año. Y queremos saber cuál es la killer feature que tenemos que hacer en nuestra super plataforma tecnológica para poder hacerlo. Y resulta que me metí a mirar los datos y como que el factor más importante que predecía retención era si tú llamabas a Customer Support. Entonces, la plataforma era súper complicada y cuando alguien tenía que mandar una PPT para mañana, no sabía dónde hacer clic, llamaba a Customer Support y le decía, loco, ¿sabéis qué? Tengo que mandar para mi jefe mañana datos que sean así. Y el loco, escuchando, el que conocía la plataforma de Customer Support, hacía los 4 clics en la plataforma que había que hacer, te acabo de mandar la tabla que necesitas. Y loco, me salvaste. Si llamabas 2 veces a Customer Support, 97% de probabilidad de que renovar. Y yo le dije, loco, tu killer feature es un botón que diga llama a Customer Support. Súper poco sexy. Y después si lo comparáis contra lo de portugués, como que el gerente general estaba muy entusiasmado, así como vamos, portugués, así all the way. Y es como, ¿pero tenía evidencia de que esta cuestión te sirve? Porque, digamos, cualitativamente dije, hablemos con algunas de las personas que tienes ya, que son clientes que hablan portugués. Y todos ellos hablaban castellano y todos hablaban inglés. ¿Cachai? Entonces, ¿se te está quedando plata fuera de la mesa realmente? Y ahí yo le dije,
parte validando a poquito o parte con el top funnel, ¿cachai? Como localiza el home, pero no localiza toda la aplicación, ¿cachai? Si es que alguien se siente traicionado entre medio, ¿cachai? Ahí va a tener una señal, pero no es una decisión tan categórica, tenéis que, por así decirlo, desaguar un poquito la decisión y empezar a buscar evidencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, Raúl. Hola. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Quería saber si tienes alguna opinión sobre DeepSeek o las alternativas del mundo sí. oriental, porque muchas de estas herramientas son parte también de una lucha geopolítica y Tal cual. que están restringidas en China, y también muchas plataformas chinas que están Claro. prohibidas en el resto del mundo. Entonces, creo que China es un actor considerable y más considerable cada vez. Y también va a ser parte de ese juego en algún momento. Claro. Me gustaría como saber si tienes alguna perspectiva al respecto. Sí, ojalá que Xi Jinping no me esté escuchando, pero claro, o sea, es preocupante porque no sé si se acuerdan o supieron en algún momento que una vicepresidenta de Huawei estuvo arrestada en Vancouver así como por meses. Hay como datos, hay evidencia de que muchas de las cosas de la infraestructura de Huawei no son seguras. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en un sector ya sea regulado o donde la privacidad o la soberanía son súper importantes, tal vez no hay que ocupar eso. Pero hay algunos sectores en donde tú podrías preguntarte legítimamente si me hackean los chinos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hay algunas industrias privadas en las que probablemente esa respuesta da lo mismo. Pregúntenle a todos los clientes de Huawei en Chile, suponiendo que se hicieron la pregunta. Entonces, no sé, es súper complicado. O sea, para mí, muy personalmente, es muy complejo porque existe demasiada evidencia desde antes. O sea, no sé si ustedes cachan que hay una suerte como, no me acuerdo el nombre, pero como organización de los Estados Americanos, así como la EA de América, pero en África. Así como la Organización de Estados Africanos, algo así. Y China le donó un edificio para que tuvieran dónde juntarse y hablar así en Marruecos. Y un día como que tuvieron que cambiar los enchufes y tenían unos dramas y cacharon de que estaban todas las oficinas con micrófono, mandando los datos a China. Aguante. Entonces, no sé, cuando tenía esas cuestiones, como que yo les invito a que se preocupen. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Un aplauso para Raúl, por favor. Gracias. Muchas gracias por ser parte de este 9.5.